Ya iniciando grabación. Vamos a ir mostrando los bloques del programa. Los bloques del programa. Ay, los actuadores, el potenciómetro que me da el set point y el sensor. Bueno, este programa consta de un Piano ID que trabaja con un sensor que me va a estar dando la señal de entrada, un potenciómetro que me va a estar dando la señal de set point y los actuadores que van a actuar o van a funcionar respecto a la salida del comportamiento del Piano ID que está solicitando. Bueno, partamos primero por el set point. El set point se da a través del potenciómetro que nosotros vamos a utilizar. El potenciómetro de nosotros se debe normalizar en el rango de trabajo que él, valga la redundancia, trabaja, por así decirlo, ya sea de 2 volt, 3 volt, hasta 5 volt, 8 volt, máximo 10 volt. ¿Por qué? Porque eso es la entrada analógica en el simulador trabajan en el PLC de 0 a 10 volt. Entonces, de 0 a 10 volt tiene una comunicación el PLC de 0 a 27.648 bits. Nosotros primero tenemos que hacer el cálculo matemático que ya tenemos en el informe para sacar cada uno de los valores que el rango de trabajo que trabaja los bloques de normalización y los actuadores. Bueno, el potenciómetro trabaja en el rango de bits de 7.354 como rango mínimo que trabaja, como si mal no me equivoco, ahí está por alrededor de los 2 volt y algo, 3 volt aproximadamente, si mal no me equivoco. Hasta un máximo de 19.961 que eso son cerca de 8 volt, más o menos. 8 un momento, como 5 volts, si mal no me equivoco. 5 o 7 volts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la entrada de este bloque vamos a entrar con un segmento de normalización que nos van a dar el potenciómetro SP, que es de set point. Entonces, en la salida vamos a tener la señal normalizada que va a entrar a un escalamiento. ¿Qué escalamiento? De 0 a 80%. ¿Por qué no a 100%? Porque si tú haces un rango de trabajo que mi set point vaya a 100%, no sé, tener una caldera, luminosidad, cualquier tipo de trabajo que haya, idealmente nunca se deja que el set point sea el 100% porque puede presentar falla los equipos al trabajar en su máxima potencia, por así decirlo. Entonces, por eso se evalúa a 80%. Estos rangos de trabajo es de 0 a 80%. Y eso va a ser el valor que nos van a dar de set point. No así el sensor. El sensor, que es nuestro valor de medición de entrada, va a trabajar con un rango de 0.089 volt, equivalen a 246 bits, hasta un rango de 8.22, si mal no me equivoco, volt, que equivalen a 22.644. Esto nos va a dar una salida en el bloque de normalización, entra un entero y sale un real, que es el valor del sensor normalizado, y ese valor se va a ingresar
en el bloque de escalamiento de un rango de 0 a 100%. ¿Por qué aquí sí es de 0 a 100%? Porque aquí es el valor de entrada que tú estás teniendo, en este caso de nuestro proyecto, que es de luminosidad. O sea, acá trabaja de 0 a 1550 lux. ¿Qué son 1550 lux? Es el sensor o en qué rango del sensor trabaja, ¿cachai? El rango de trabajo de luminosidad. Y ahí nos va a dar, obviamente, la señal de entrada para nuestro PNID. Una vez que nosotros tengamos esos valores, nosotros vamos a tener un valor de salida. Pero ese valor de salida, como nuestro proyecto trabaja con dos actuadores, tenemos que eh, hacerle un bloque de valor absoluto, por así decirlo. Hacerlo para que sea valor absoluto. O sea, ya sea la entrada, o sea, el valor de la salida pase por este bloque de valor absoluto y tengamos una salida absoluta, para así ya sea para cuando hagamos el rango de trabajo de 0 a 100, tanto del primer actuador como del segundo actuador, como se muestra aquí, no nos dé problema porque, claro, el rango de trabajo de uno va a ser de 0 a 100 y el otro rango de trabajo del otro actuador va a ser de -100 a 0, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vamos a hacer nosotros. Como lo trabajamos con valor absoluto, da igual si es que es de 0 a 100 o de -100 a 0, porque al pasarlo por valor absoluto va a quedar como un valor en real, por así decirlo, pues solo positivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa después como el rango de trabajo de los dos actuadores va a ser de 0 a 100%, o sea, o va a estar abriendo completamente, eh, no sé, la escotilla, por así decirlo, en este proyecto, o cerrando el 100% de la escotilla, eso va a ser los rangos de trabajo de 0 a 100. Entonces, se abre completamente de 0 a 100, o no se abre, o se abre al 100%, o no se cierra, o se cierra al 100%. Eso es solo el rango de trabajo, por así decirlo, para la normalización. Ahora, cuando ya tenemos esa señal normalizada, la vamos a escalar en el rango de trabajo que debe tener el actuador, po. En este caso, ahí se trabaja en bits. Entonces, hacemos el cálculo matemático para el rango de trabajo de los dos actuadores, tanto como el de apertura como para el cierre. Entonces, eso nos van a dar una señal de apertura y una señal de cierre. Pero, como estamos trabajando con dos actuadores, debemos ver que una salida, antes de que salga con valor absoluto, si es mayor o igual a 0, pues entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a abrir. Va a abrir toda completamente según la señal que nos dé la escotilla, por así decirlo, para que entre más luminosidad. Ahora bien, si es menor a 0 el valor de la salida, entonces lo que se va a activar va a ser el cierre y va a depender del valor que nosotros tengamos de aquí de la señal de cierre. Ahora bien, ahora vamos a proceder a realizar los parámetros primero. Vamos a aplicar para hacer la simulación. Y en esto quiero que tengan bastante cuidado, porque ¿qué es lo que pasa? Para poder simularlo, en el TIA Portal tenemos unos pasos que seguir, por así decirlo. Una vez que nosotros arrancamos con la simulación, cargamos el programa, arrancamos todos los bloques, los módulos, nosotros podemos visualizar aquí que nada se está activando. ¿Por qué? Que si nosotros vamos al potenciómetro y le damos visualizar, nuestro potenciómetro está en 0. Entonces, ¿qué nosotros le vamos a decir? Le vamos a dar un rango de trabajo
de cuál queremos que sea nuestro set point. Si trabaja de 7.000 a 19.000, pongámosle un valor de, no sé, unos 13.000 bits, porque es el rango de trabajo. Claro, ahí nos da un valor de 35, ¿cierto? Que es un número real. Ahora nosotros nos vamos a nuestro sensor, le aplicamos para visualizar cómo está trabajando y vemos que también está en cero. Bueno, como está en cero, está en un rango muy chiquito. Démosle que está 2000 bits, está recién empezando a abrir. Nosotros nos vamos al PNID, lo visualizamos y fíjense en eso. ¿Por qué no tenemos salida todavía? Porque aquí nosotros nos vamos al PNID Compact y tenemos que darle aquí a iniciar la medición. ¿Qué me va a decir? Epa, estamos iniciando la medición. Vamos a iniciar el compact. Ahora, vamos a ver el bloque. Y mira, ¿qué me está diciendo? Tienes que abrir, tienes que abrir, tienes que abrir, tienes que abrir, tienes que abrir. Vamos al actuador. Y claro, como mi valor es mayor a cero, me está diciendo abre, 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 abre la escotilla. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nuestro valor es mayor a cero, va a empezar a dar una señal de que empiece a abrir. ¿Qué pasa si el sensor, sin mover el potenciómetro, porque ese es nuestro set point, no lo queremos mover, le decimos, no sé, le damos un valor en vez de 2000 bits, que deberían ser alrededor de unos 2 volts, 3 volts, decimos no, quiero más, quiero 15.000 bits para que me dé un valor de 65. ¿Qué es lo que me dice en los actuadores? Espérate, tú te fuiste a un valor muy alto. Voy a empezar a cerrar, voy a empezar a cerrar, voy a empezar a cerrar, voy a empezar a disminuir, voy a empezar a disminuir, voy a empezar a disminuir. Entonces empiezo a bajar el nivel de apertura hasta que le empezamos a dar el cierre completamente y le damos el rango valor máximo al cierre y de apertura cero. Entonces ahí vemos cómo se comporta el PNID respecto a los rangos de trabajo que estamos teniendo de la salida. Si nosotros vamos al cíclico, vemos que tenemos valores negativos. Y cuando tenemos valores negativos, sí, significa que nosotros deberíamos estar cerrando la escotilla. Vamos de nuevo al sensor. Lo tenemos en 15.000. Pongámosle 7.000. Baja a un rango de trabajo. El sensor está diciendo, espérate, tengo un 30%, por así decirlo. Ya, tengo un 30% entonces. ¿Qué es lo que me va a decir? Ah, no, espérate. Entonces, empiezo a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Entonces, tengo que empezar a abrir. Tengo que bajarle mi porcentaje de trabajo de mi actuador de cierre y empezar a aumentarle al de apertura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a cerrar, vamos a disminuir el cierre, disminuir el cierre, disminuir el cierre del porcentaje. Hasta que pase el cero, el rango de apertura no se va a trabajar. ¿Por qué? Porque es la condición que nosotros le dimos. Entonces, como los valores todavía están en negativos, tenemos que esperar a que llegue a cero o más para que le dé eh, el vamos, por así decirlo, el comienza a actuar a el bloque de apertura. Vamos en 14, 13, démosle unos minutos. ¿Por qué lo hago este rango de trabajo? Para que vean que va de a poco, porque podría dar valores máximos y mínimos y ustedes verían que se abre y se cierra completamente más rápido.
pero quiero que vean cómo la simulación me va diciendo, espérate, mira, tengo que ir bajando el porcentaje, la cantidad de señal de cierre y voy disminuyendo, así como va aumentando el porcentaje de salida. Va en 3, en -3, más bien dicho, -2. Y miren qué es lo que pasa ahora. 6, 3, 0, pum, apertura, máximo. Empezamos a dar, y le damos 0 al cierre. Entonces ahí empieza a actuar el segundo actuador de apertura. Y se va en rangos de 0 a 100. Eso es todo lo que hay que demostrar del trabajo. Idealmente sacarle pantallazos. Acá por así decirlo, segmento, bloque, para demostrar cómo va trabajando. Ahora bien, mire, como hemos hecho distintos cambios, miren, fíjese de dónde partimos. Set point, el scale y la salida. Las variaciones que nosotros hemos hecho, y cómo es el rango de trabajo que ha utilizado. Si se fijan en esta curva, se ven que se ve una tendencia hacia arriba. ¿Por qué? Porque les dije yo, si le hago los cambios bruscos, no se va a notar de inmediato, así como estos sectores, los cambios del sensor, ya sea de apertura y de cierre de los actuadores. Aquí hay una linealidad, por así decirlo, de que fuimos esperando para ver la demostración de cómo trabajaban. Eso es todo, compañero, así que por favor eh, traten de ver el video, de entender el programa, simúlenlo. El programa funciona, hagan los pasos como le mencioné primero, darle un valor al potenciómetro en bits, luego el sensor, luego darle valores al sensor. O sea, primero vamos, le damos valores al potenciómetro una vez visualizando, o más bien dicho, iniciar la simulación. Luego le damos valor al sensor menor al set point para que empiece a trabajar, porque el Piano ID me está diciendo ya está bien, el rango de trabajo está menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo trabajar y puedo iniciar, porque va a iniciar la medición, pero iniciar el Piano ID va a ser lo que tengan problemas si es que el valor del sensor o de entrada es mayor al set point, no lo va a dejar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder simularlo? Es empezar con un valor mínimo de sensor y un set point ya establecido. Ahí van a poder empezar a hacer la simulación y ver cómo el PNID trabaja. Y les va a poder permitir ver la salida del bloque, cómo está trabajando. Eso sería todo, compañeros. Así que, ante cualquier duda, igual coméntenme, díganme algo, qué es lo que falta, qué es lo que no entienden. Y ahí vamos trabajando entre todos para terminar la evaluación 2. Ya, por favor, traten de agregarlo lo antes posible al informe, eh, para que podamos subir el informe más completo. Yo ya al profesor le demostré el programa ayer en clase, una vez cuando hicimos la clase práctica, así que para que vean que también está ahí aprobado y aprobado por el profesor de que funciona y trabaja como debería ser. Eso, compañeros.